El yo del Virya y el yo infinito. Recordemos lo dicho anteriormente, los Idas traidores han concebido un plan en dos etapas, la primera de las cuales radica en la clave genética y la segunda en el encadenamiento espiritual. Debemos pues comenzar por la primera fase. La clave genética, la herencia del origen, transforma al Pasu en Virya. La mejor manera de aclarar este hecho es preguntar si existe alguna diferencia evidente que demuestre tal transformación, o sea, cuál es el efecto de la clave genética en el Virya, el primero y permanente que lo convierte en un ser diferente del Pasu. Respuesta: la aparición del yo. En efecto, en el Pasu lo más parecido al yo es el sujeto consciente, el cual jamás dice yo soy, ni aun cuando anima a un ente autónomo. El Pasu, una vez alcanzada la perfección entelequial o durante la evolución de la esfera de conciencia, actúa siempre en concordancia con el objetivo de la finalidad, poner sentido a los entes, producir cultura, etc. El sujeto consciente, de acuerdo con el objetivo microcósmico, cuando se desarrolla tanto más se imbuye del carácter orgánico del macrocosmos, tanto más admira a la obra y al creador. Con otras palabras, cuanto mayor sea el nivel de conciencia del sujeto consciente del Pasu, tanto más orientado hacia el macrocosmos se encuentran sus referencias exteriores. Un sujeto consciente altamente desarrollado está armónicamente referido al demiurgo y ello le impide definitivamente manifestarse como un yo o tan siquiera experimentar un egoísmo espiritual semejante al del Virya. Mas, ¿cómo se caracteriza entonces un yo? Respuesta: por la certeza esencial de que la propia entidad es algo único, indestructible, inimitable y desde luego diferente del demiurgo o como quiera que éste se llame, y no creado por él. Quien experimente esta certeza esencial es muy probable que sea un Virya perdido. Mi vivencia es la del yo, el sentirme yo, declara Miguel Serrano. Y continúa de este modo. Es errado y peligroso pretender que nuestras vivencias sean compartidas por los demás. Una cosa que se podría tomar por simple, la vivencia del yo, de sentirse yo, podría parecernos natural y bien generalizada. Sin embargo, cada vez que he consultado a otros si ellos se sienten yo, exclusivamente yo, en medio del universo, no he tenido éxito en traspasar esa aguda vivencia, encontrándome como frente a un muro impenetrable, y en el rostro de los consulados casi siempre una expresión de sorpresa, de desconcierto. Extrañamente, ellos no habían tenido esa vivencia. Eso no era su diapasón. La sensación del yo es un signo que señala al Virya despierto, al extremo que he llegado a pensar que en el mundo únicamente yo me siento yo. Pero si el yo es algo diferente del sujeto consciente, si surge en el Pasu por causa de la clave genética y es la evidencia de su transformación en Virya, ¿qué es entonces el yo? Respuesta: en todo Virya, el yo es la manifestación del espíritu encadenado. Por supuesto nos referimos al yo antes de definido, al yo de Miguel Serrano, al yo de la absoluta identidad individual. Esta respuesta nos obliga a realizar una inmediata aclaración para evitar una confusión bastante probable. La respuesta no nos dice que el yo es el espíritu, solo nos asegura que es su manifestación. ¿Qué significa esta aclaración que agrega la respuesta anterior? Respuesta: la aclaración apunta a evitar que se confunda el yo con una expresión directa del espíritu, cuando sabemos ya
de los primeros incisos que el espíritu encadenado no sabe que lo está. El yo efectivamente es tenido por la forma más pura de conciencia y puede parecer contradictorio que por una parte se lo vincula al espíritu como evidencia del encadenamiento y por otra se afirme que el espíritu ignora su encadenamiento. ¿Cómo si el yo es conciencia ignora el espíritu su situación? Justamente porque esta pregunta constituye un error. Se aclaró que el yo es la manifestación del espíritu encadenado y no la expresión del espíritu mismo. Aunque la distinción propuesta parece demasiado sutil, se torna inmediatamente clara cuando apelamos a los conceptos analógicos sobre el espíritu obtenido con la ayuda del modelo de la esfera. En el inciso el espíritu esfera revertido, vimos que el yo absoluto de la normalidad se trasladaba al yo infinito de la anormalidad del espíritu. El yo infinito se sintetizaba en un polo infinito en el que convergían todas las proyecciones de los puntos exteriores de la esfera. El polo infinito se encuentra necesariamente en el infinito y por eso las proyecciones del vultus spiritus, el rostro espiritual, traspasan el espacio cósmico del macrocosmos en todas direcciones. Resulta así que entre la espíritu esfera y el yo infinito ha de estar completo el mundo de los entes finitos, es decir, el macrocosmos interior. O en otras palabras, el yo infinito sobrepasa por el infinito al mundo de los entes finitos. Es como si en la figura 8 todo lo finito estuviese entre el círculo violeta, polo infinito expandido, y el círculo verde, rostro espiritual. En el inciso siguiente se completaba ese concepto. El espíritu esfera revertido ignora su situación porque entre él y su yo infinito se interpone el absoluto desorden del orden arquetípico o plano material. El espíritu revertido se opone esencialmente a dicho orden y tal oposición crea una barrera de incomunicación con su propio yo infinito que se encuentra más allá del plano material. Por otra parte, el yo infinito desde el infinito solo ve la suprema ilusión del orden arquetípico, Amaya, al mirar hacia el rostro espiritual. Tal el drama del espíritu revertido que se llama confusión estratégica. Consideremos ahora el siguiente concepto de la sabiduría hiperbórea cuyo significado ha de revelar finalmente el misterio del encadenamiento espiritual. El yo particular del Virya se ocasiona por la reflexión del yo infinito en la imagen del origen, cuyo recuerdo persiste en la memoria de la sangre. Lógicamente se requiere de varios comentarios para explicar tan importante concepto. Primero, el concepto precedente es conocido con el nombre sintético de encadenamiento espiritual y debe entenderse que a él se alude toda vez que se mencione tal nombre. El encadenamiento espiritual es el segundo acto del misterio mayor llamado traición blanca de los siddhas traidores. El primer acto ha sido naturalmente la confusión y desorientación original de los espíritus hiperbóreos, misterio que hemos explicado analógicamente como reversión de los espíritus esfera. Segundo, por otra parte, el encadenamiento espiritual se produce como efecto del plan en dos fases de los siddhas traidores, cuya primera fase consiste en la clave genética. De acuerdo a lo ya visto, podemos describir de manera más completa dicho plan. La primera fase, la clave genética, introduce en la memoria de la sangre una imagen del origen, la cual constituye una herencia perpetua que se transmite biológicamente en las razas de virias perdidos. Como toda terminación psíquica, la imagen del origen tiene carácter sémico
Y por eso la sabiduría hiperbórea la denomina símbolo del origen. En la segunda parte se verá que la proyección exterior significativa del símbolo del origen es el misterioso signo del origen, del cual se deriva por deformación y mutilación, entre otros, la esvástica hiperbórea. La segunda fase del plan, el encadenamiento espiritual, se cumple cuando el yo infinito, reflejado parcialmente en el símbolo del origen, ocasiona el yo particular del Virya. Tercero, en el símbolo del origen del Virya perdido solo se refleja una ínfima parte del yo infinito, el cual consiste en la síntesis polar de las infinitas miradas proyectadas en todas las direcciones del espacio. Ver figuras 7 y 8. En el artículo H se explicará analógicamente este hecho. Cuarto, se entiende mejor ahora, a la luz del concepto de encadenamiento espiritual, la afirmación anterior de que el yo del Virya es la manifestación del espíritu encadenado y que la misma no debe confundirse con una expresión directa del espíritu. El espíritu revertido en efecto es eterno y por lo tanto no sucesivo. Esta cualidad esencial lo mantiene absolutamente apartado del tiempo trascendente del macrocosmos, en el cual ocurren los entes finitos y sucesivos. Mal podría entonces acaecer una expresión directa del espíritu en el Virya perdido, es decir, en el macrocosmos potencial, un ente que efectivamente sucede en el tiempo trascendente. Por el contrario, el yo del Virya es una manifestación del espíritu, pero una manifestación indirecta que se realiza cuando algunas de las infinitas miradas descubre en un ente finito el símbolo del origen y se reflejan en él. No es pues el espíritu quien se expresa en el yo, sino que por el contrario su manifestación ocurre sin que el espíritu lo sepa. Es evidente, si el yo del Virya participa del yo infinito, ha de padecer su misma incomunicación, es decir, la desorientación anormal causada por la traición blanca. El espíritu esfera revertido ignora su situación porque entre él y su yo infinito se interpone el absoluto desorden del plano material, etc.